Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Iniciamos legislatura y la verdad que algunos y algunas, yo espero que la mayoría, lo hacemos con ilusión y con esperanza, porque lo hacemos con un gobierno de cambio, de progreso, que permita de verdad afrontar los problemas de nuestra comunidad. Somos muchos los canarios y las canarias que nos negamos a aceptar ese determinismo que muchos han querido ir instalando en la conciencia colectiva de que esta tierra está condenada a liderar las tasas de paro, a liderar la pobreza o el abandono y el fracaso escolar. Somos muchos los que creemos firmemente en la capacidad de este pueblo para superar las adversidades y en el potencial de nuestros jóvenes para diseñar un futuro de oportunidades y esperanzador. Y con ese espíritu afrontamos el comienzo de este mandato. Y al igual que para nosotros comienza el curso político, para miles de niños y niñas ha comenzado el curso escolar. Exactamente 303.873 niños, niñas, jóvenes están pisando nuestras aulas, colegios, institutos, centros de formación profesional y, por tanto, buen momento para analizar la apuesta, la hoja de ruta que tiene la nueva consejería, la nueva consejera en materia de infraestructuras educativas y también para revisar la planificación que ha dejado el Ejecutivo anterior, porque, como expondré en mi segunda exposición, entiendo que ese plan de infraestructuras educativas 2018-2025, un plan que compromete los recursos del próximo septenio, de los próximos 7 años, necesita al menos una revisión. Desde el Grupo de Nueva Canarias nos parece, por tanto, importante, como decía, revisar este plan que viene a afrontar las necesidades en materia de nuevas construcciones y también en obras RAM, las llamadas obras de reforma, acondicionamiento y mejora. Y brevemente, porque si no reconocemos nuestro punto de partida, probablemente seamos injustos con nosotros mismos y también neguemos parte de nuestra propia historia. Canarias asume las competencias en materia de educación en el año 1983 y en ese momento asume la práctica totalidad de las competencias en materia de infraestructuras educativas, todo lo que tiene que ver con la planificación, la aprobación de proyectos, obras, etcétera. Y de ese momento se partían de graves deficiencias, miles de alumnos sin escolarizar, desdobles, hacinamiento en las aulas, etcétera, y la comunidad hizo un esfuerzo muy importante. Recordemos que el periodo donde Luis Balbuena, 83-87, o donde José Mendoza, 93-99, se crearon más de 70 centros en todo el territorio canario y se escolarizaron a miles de alumnos. Se llegó a invertir, eso que hoy parece una novedad, hasta un 6% de nuestro Producto Interior Bruto en materia educativa. Por tanto, avanzamos rápido, mejoramos la calidad y le dimos respuesta a esa problemática que venía y que nos alejaba del contexto del Estado en materia educativa. Pero el tiempo pasa para todos, para los hombres, para las mujeres, pero también para los edificios, pasa de manera inexorable para todos y muchos de nosotros sabemos, porque venimos de los municipios, porque hemos tenido responsabilidades, porque las seguimos teniendo en las instituciones locales, que los edificios han ido quedando antiguos. De hecho, el propio documento del Ejecutivo anterior reconocía que de los más de 800 centros educativos que hay en Canarias, el 40% tiene más de 40 años. El propio documento reconoce que esta antigüedad significa en la práctica que ya no reúne los requisitos, los estándares de calidad y de seguridad que demanda la educación del siglo XXI. Ese 40% más, esos 300 y pico centros, el dato lo daré en mi segunda intervención, el dato exacto, que no cumplen, que tienen más de 40 años, ya no cumplen normativa contra incendio ni de accesibilidad, no cumple con el nuevo reglamento de baja tensión, es decir, con la normativa eléctrica, hay que retirar el fibrocemento y tenemos también problemas a veces de acondicionar las zonas de sombra, etcétera. Por tanto, señora consejera, voy a acabar mi primera intervención pidiéndole que nos analice el documento y que nos explique un poco cuál es su hoja de ruta en esta materia. Gracias. Gracias, señor presidente. Yo creo que ha quedado claro en las diferentes intervenciones que hay consenso amplio de que hablar de calidad educativa o hablar de infraestructura es hablar de calidad educativa, que debe desarrollarse en un espacio adecuado, seguro, moderno,
y sostenible. Y así lo recoge, es un mandato legal además, así lo recoge la Ley 6/2014 de Educación. Por tanto, ahí yo creo que no hay ningún debate. 864 centros, 350, más de 350 con más de 40 años. Mire, yo no le voy a decir que tire el documento a la basura porque por respeto a quienes pudieron trabajar con buena fe en él. Pero sinceramente comparto, creo que ha sido el único grupo que ha sido crítica con el documento. Creo que es un documento que probablemente es aprovechable la parte en la que hace una proyección de futuro hacia la nueva escolarización. No termino de entender de dónde hacen esa proyección de más de 23.000 nuevas plazas en Canarias, cuando hay islas que la tendencia es negativa. Yo no sé si va a haber un boom de natalidad en las islas donde la tendencia es al alza, como Lanzarote y Fuerteventura, o prevén una migración importante. No se justifica, yo creo que no se justifica debidamente, además es un aspecto muy técnico y creo que no se justifica, pero vamos a dar por bueno la parte de aumento de centros por las necesidades en cuanto a nueva escolarización. Pero lo que sí puedo afirmar es que el documento no justifica adecuadamente las obras de reforma, de ampliación, de mejora y tampoco presenta una propuesta clara sobre la necesaria modernización de esos más de 350 centros que se han quedado sin duda obsoletos. Y planificar es fundamental porque los recursos van a estar, serán más o menos, pero van a estar y tendremos que planificar y habrá que discernir entre lo urgente y lo importante y habrá que atender las dos realidades porque la lista de necesidades es muy larga y o priorizamos. Y ahí yo creo que es fundamental la cooperación, la coordinación, la corresponsabilidad con las otras administraciones. Yo tengo que ser muy crítica y lo digo como responsable. Estuve al frente en el mandato anterior del Ayuntamiento de Telde y fui muy crítica sobre la actitud, el talante de la Consejería de Educación en materia educativa. Nunca antes vi tan poca compromiso e implicación con las administraciones locales que tanto. Por cierto, el documento le dedica mucho tiempo a las responsabilidades de mantenimiento de los ayuntamientos y muy poco a las responsabilidades de la propia consejería. Difícil mantener con pintura y con enfoscados un edificio de 50 años. Difícil mantener un edificio que se está deslizando. Yo tuve situaciones tan paradójicas como que la consejería decía que un edificio se deslizaba por falta de mantenimiento. Y ahí entramos en una pelea que es puramente técnica. Son los técnicos quienes deben discernir cuándo hay un problema estructural y, por tanto, es una competencia de la consejería y que hay que abordar o cuándo es un problema de mantenimiento. En cualquier caso, estamos todos de acuerdo, creo yo, de la necesidad de planificar. Planificar de manera rigurosa, con un estudio pormenorizado, con un diagnóstico correcto, de la mano de los ayuntamientos, que todos tenemos importantes oficinas técnicas y conocemos al dedillo nuestros centros educativos. Y hay una gran predisposición, créame, he podido pasar muchos años en la FECAN, una gran predisposición por parte de las administraciones locales a trabajar de la mano de la Administración canaria. Y aunque ayer se habló aquí de los problemas presupuestarios que tiene esta comunidad, sí que es cierto que la mayoría de las administraciones, cabildos y ayuntamientos, tenemos ahora un horizonte un poquito mejor en materia económica. Podemos hacer planes de inversiones compartidos, ya se ha hecho en esta tierra, convenios con las administraciones locales para entre todos abordar este gran reto de ir modernizando esos más de 350 centros con más de 40 años. Por tanto, le propongo que coja lo que pueda servir de esa planificación, aborde el otro reto, el reto de la modernización progresiva, de la actualización de los centros educativos y lo haga de la mano de las administraciones locales. Incluso yo implicaría a los cabildos, que aunque no tienen competencia, yo soy una gran defensora de un concepto que no está en las leyes, que es la incumbencia. A todos los canarios y canarias y a todas las administraciones públicas nos incumbe la educación, porque todos somos conscientes de que la educación es un elemento estratégico para el desarrollo de esta tierra. Yo, cuando la gente no quiere ver la educación como lo que es, una herramienta de desarrollo personal, integral, de avance de las comunidades, diríamos, de sociedades más cívicas, sino que son personas que ven todo más en los términos economicistas, siempre le digo, no conozco ninguna sociedad en el planeta avanzada, de progreso y de altos niveles económicos que no tenga una buena educación. Por tanto, en clave también de desarrollo económico, es fundamental apostar por
la educación. Por tanto, creo que hay que revisar los criterios que se utilizaron. En el plan se habla de criterios que compartimos. El criterio poblacional, parece razonable que donde hay más alumnos tenga que haber más recursos porque es normal que haya más necesidades, sin desatender aquellos otros centros, como por ejemplo pueden ser los centros unitarios. Y se habla también del estado de los centros, pero luego no vemos coherencia, es decir, no hay coherencia entre los criterios que se fijan y las propuestas que se hacen. Y aquí hay un riesgo natural, porque todos los que hemos estado en la Administración hemos sentido la presión. Hay un riesgo natural de que las Administraciones atiendan más a aquellos que más gritan o que tienen mayores titulares en los periódicos, es decir, atender más la presión social y mediática, cuando a lo mejor a veces no se sustenta desde el punto de vista de la objetividad. Y ahí yo creo que hay que hacer un esfuerzo también educativo, de pedagogía política, para explicar que a veces lo que hace más ruido no es lo más grave y atender, por tanto, con criterios objetivos las necesidades. Decía que los criterios poblacionales y del estado de los centros luego no hay coherencia. Y le voy a poner un ejemplo que me toca cerca y que conozco bien y que estoy obligada a ponerle hoy aquí. El ejemplo de Telde. Telde es el segundo municipio en población de Gran Canaria y en la isla es el territorio donde hay más población escolarizada después de Las Palmas. Este plan propone para los próximos 7 años, escuchen bien, la friolera cantidad en materia de inversión en colegios de educación infantil y primaria de 0 euros. Por tanto, yo con eso creo que efectivamente coloco que es un plan que entendemos que no se ha hecho con el rigor, que no parte de un diagnóstico realista y que no trabaja de la mano de las administraciones locales. El reto es grande, lo sé, pero sepa que no está sola. Esta comunidad está ávida desde hace muchos años de tener una consejería de verdad comprometida con la mejora educativa canaria. Tiene un soporte legal importante que nos costó mucho sacar adelante, que es esa ley canaria. Tiene a las administraciones locales y a los cabildos insulares que estoy convencida que van a trabajar de la mano. Y tiene a una comunidad educativa, a un profesorado, comparto unas declaraciones del presidente, que ha sido protagonista en que a pesar de esa dura crisis que tantos recursos le ha quitado a la escuela pública canaria, ese profesorado, esas comunidades educativas, padres, personal no docente, profesorado, ha sido el freno a que nuestro sistema no se deteriorara más. Por tanto, no está sola, tiene el apoyo de esta Cámara, tiene el apoyo de las comunidades educativas, cuente con el apoyo de los ayuntamientos y de esa parte un poquito le podemos ayudar desde quien les habla y plantear, como digo, una nueva propuesta recogiendo del anterior lo que sea útil y proponiendo, como digo, una línea de modernización progresiva. No tiene que ser a 7 años, puede ser en la próxima década, atendiendo a los criterios puramente técnicos, a las necesidades más perentorias y que podamos vislumbrar un futuro pues, donde nuestros centros educativos sean de calidad, sean seguros, sean sostenibles, sean modernos y donde podamos seguir avanzando en esa ansiada mejora en la calidad educativa de todos los canarios y las canarias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Hernández.